Saludos Bolivia, querido pueblo de Bolivia. En esta oportunidad estamos con dos compañeros, patriotas comprometidos con el pueblo boliviano. Acá, por una parte, bienvenido hermano Horacio Villegas, quien es hijo de otro patriota más, que sirvió mucho a nuestro proceso de cambio, que fue el ideólogo de la planificación estratégica en nuestro país, que fue uno de los padres que trabajó en el proceso de consolidación de la nacionalización de los hidrocarburos y lanzar el inicio de la industrialización de los hidrocarburos. Querido Horacio, una vez más, bienvenido a este espacio. Nuestro compañero Horacio es licenciado en Sociología, con maestría en Economía, con mención en Energías. También es ex embajador de Bolivia en Brasil, ministro consejero y encargado de negocios para la Embajada de Brasil, asesor general de despacho del Ministerio de Hidrocarburos y Energía en su momento, becario de la CONATIC, México, y de la misma forma becario de la Claxo, ¿no? Por otra parte, también aquí nos acompaña nuestro hermano cientista político, hermano Denis. Bienvenido a este espacio, muchas gracias. Él es de profesión politólogo, graduado en la UMSA, con estudios de posgrado en filosofía, liderazgo y descolonización, con experiencia profesional y laboral en estrategia comunicacional y política, en docencia, formación y capacitación de derechos humanos, gestión pública, coordinación académica y otros. Y mi nombre, quien los acompaña a partir de este espacio, un primer espacio, es Edín. Y pues en esta oportunidad vamos a enfocarnos en este espacio de diálogo y análisis en un tema esencial para el pueblo boliviano: la problemática estructural que atravesamos con el tema de la crisis de los hidrocarburos. Bienvenidos una vez más. De esa forma vamos a empezar este espacio de diálogo y análisis, que fundamentalmente en lo esencial nos vamos a centrar en el tema de la crisis energética que nuestro país atraviesa en estos tiempos, ¿no? Y para ello, en lo técnico, como señalábamos, contamos con nuestro compañero Horacio Villegas. Tal vez con lo primero, ¿no? Para ello vamos a empezar, hermano Horacio, tal vez con una primera pregunta que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tal vez para ponernos un poco en contexto sobre la planificación dejada por su padre, Carlos Villegas, quien en su momento, nuestro compañero Evo Morales señaló que fue un hombre insustituible para esta patria, ¿no? Señalaba él. Un hombre que sin duda ha hecho mucho por este país. Nosotros podríamos señalar de que ha sido el ideólogo de la planificación estratégica, incluso antes de que Evo Morales en un 22 de enero del 2006 asuma la presidencia por primera vez, ¿no? Entonces, nuestro compañero Carlos Villegas venía trabajando en el tema de planificación y posterior a ello se suma al gabinete y pues es el ideólogo, el hombre estratégico que ha ido plasmando, desarrollando la política y la planificación en el tema sobre todo económico, tal vez en lo esencial o en la especialidad del tema hidrocarburífero, ¿no? En ese marco, estimado Horacio, ¿cuál es la planificación que nos deja Carlos Villegas hasta el 2030 en la política hidrocarburífera? ¿Y en qué momento, digamos, el gobierno de Luis Arce decide dejar esta planificación atrás, o en realidad nunca la retoma luego del golpe del gobierno inconstitucional de la señora Áñez? Edimburgo, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Creo que estos escenarios son muy importantes para poder dialogar, para poder entender qué es lo que está pasando en el país y hacer una diferencia con respecto, principalmente la gestión del presidente Evo, qué es lo que se ha logrado construir esos años y cuáles son los grandes cambios que se traducen en una crisis con el gobierno actual de Luis Arce. Respondiendo a tu pregunta, Edimburgo,
El punto fundamental para entender los grandes cambios de Bolivia se da con el ingreso del presidente Evo al gobierno y con la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo del año 2006. Voy a empezar por el resultado. ¿Qué ha significado la nacionalización de los hidrocarburos? Tener una renta petrolera desde el año 2006 al año 2019 de 40.000 millones de dólares. Esos 40.000 millones de dólares se ha traducido en política social, política económica, industrialización. Es un monto sumamente importante para entender los grandes cambios que ha vivido Bolivia durante ese lapso de tiempo. Una diferencia. Desde el año 1995 hasta el año 2005, los gobiernos neoliberales trajeron una renta petrolera de alrededor de 4.000 millones de dólares. De 4.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares, ustedes pueden ver la gran diferencia. Ahora, ¿cuáles han sido las políticas prácticas que se han desarrollado durante ese tiempo? En primer lugar, YPFB el año 2005 era una empresa residual. ¿Qué significa una empresa residual? ¿Saben cuántos trabajadores tenían? 300 trabajadores. Era una empresa que no era operativa, que no tenía una base ancha de trabajadores técnicos, era una empresa residual. Con eso se empieza YPFB. Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Mi padre, Carlos Villegas, muchas gracias por el tema de las palabras que le das. Él introduce lo que es la planificación energética. ¿Qué es la planificación energética? Es crear planes de 5 años, como por ejemplo China lo que hace. China proyecta su desarrollo en base a planes quinquenales y de corto plazo y a planes de largo plazo. Entonces, este plan quinquenal que comienza a desarrollar mi padre se traduce en lo siguiente. Nosotros como Bolivia producíamos alrededor de 20 millones de metros cúbicos el año 2005. ¿No? Entre 15 a 20 millones de metros cúbicos. Se introducen todos los cambios dentro de YPFB. Para el año 2014 teníamos 60 millones de metros cúbicos produciendo una renta anual entre 5.000 a 6.000 millones de dólares. Como nunca en este país, el PIB ha pasado de 9.000 millones de dólares a 44.000 millones de dólares. Es decir, en 180 años, todos los gobiernos nos han dejado un PIB de 9.000 millones de dólares. En 14 años, eso se ha multiplicado casi por 3.5 a un PIB de 44.000 millones de dólares, y esto se entiende principalmente por la renta petrolera. Muchos dicen, no, es que han tenido el tema de los precios altos, han tenido suerte. Exacto. Estas han sido decisiones políticas que han llevado a que la producción del gas se traduzca en una producción diaria de 60 millones de metros cúbicos. Segundo, los contratos con Brasil y Argentina. Los contratos con Brasil y Argentina te demandaban 30 millones de metros cúbicos para el Brasil y alrededor entre 10 a 15 para la Argentina. Tercero, se ha creado infraestructura. ¿A qué me refiero? Las plantas de procesamiento de gas natural, antes del presidente Evo, llegaban a 20 millones de metros cúbicos. Ahora nosotros tenemos una capacidad de producción de 100 millones de metros cúbicos día. 11 plantas de procesamiento, centros de almacenaje para gasolina, para diésel, ampliación de nuestras refinerías, ductos de gas, redes de gas, que es un proyecto social que tal vez tú lo puedas tocar después. Es decir, que las amas de casa ya no van a comprar sus garrafitas, sino el gas les llega directamente a sus domicilios. Es decir, que en el sector hidrocarburos se ha invertido alrededor de 9.000 millones de dólares durante todo ese tiempo. Entonces, con todo este contexto, tú tenías un sector hidrocarburífero que era el pilar, el pivote de la economía nacional. Y bueno, posteriormente vamos a entender cómo eso se desvía, se pierde en el camino, y tenemos actualmente una crisis profunda que obviamente vamos a analizar también las soluciones, pero ahorita estamos atravesando un problema muy serio, y quien sufre es pues la población boliviana. Así es, querido Horacio, gracias por tu primera parte. Estimado Denis, mira, nosotros
consideramos que el tema de la nacionalización de los hidrocarburos, podríamos decirlo tal vez de manera formal, ya un 1 de mayo del 2006, en la primera gestión, en el primer año de gestión de Evo Morales, formalmente se nacionalizan los hidrocarburos a través de un decreto supremo, ¿no? Pero sin embargo, eso no lo podemos abstraer de un proceso político que viene desde, digamos, prácticamente desde los años 85, desde cuando se instala el neoliberalismo en Bolivia, ¿no? Obviamente en los últimos años ya de decadencia, de ocaso del neoliberalismo, las fuerzas populares, el movimiento indígena originario y campesino, ya había ido articulando todo un programa, toda una agenda, ¿no? Lo que al final pasa a ser, en síntesis, la Agenda de Octubre, ¿no? La Agenda de Octubre. En ese marco, nosotros consideramos, revisando un poco la información, un primer gran aletazo al tema de la nacionalización de los hidrocarburos, consideramos que es la ley de hidrocarburos, ¿no? Que se aprobó el 2004 con Armando Bacadías, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que está plasmado en esa ley de hidrocarburos, que a la fecha está vigente, ya eran demandas, postulados que el movimiento popular en Bolivia demandaba, ¿no? Es más, tal vez podríamos, un poco graficando, decir que los hidrocarburos para ese entonces ya se habían nacionalizado en un 50%, porque la ley de los hidrocarburos señala claramente que en un 50% del valor de la producción de hidrocarburos de Bolivia pasa a las arcas del Estado. Entonces, eso se consolida ya en 2006 con el Decreto Supremo de Nacionalización, llegando hasta un 82%, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso que sin duda, digamos, se traduce en situaciones políticas y sociales. ¿Cuál es el análisis en retrospectiva, tal vez en un inicio, que se podría hacer sobre todo ese proceso, estimado Denis? Claro, querido Eddie, muchas gracias igual por la invitación, y también saludarlo aquí al hermano Horacio, que bueno, los dos son un gran valor para nuestro proceso y también para hablar de estos temas que son tan importantes, ¿no es cierto? Todo lo que has dicho, en realidad sí es lo que ha sucedido, ¿no es cierto? O sea, la base política, ideológica e incluso la aprobación de un gobierno eficiente en la gestión de Evo ha sido poder materializar estas demandas, la Agenda de Octubre, como decías, ¿no? Que ya devenían desde los 80s, es decir, recuperar nuestros recursos naturales. Han sido plasmadas, como decía también el querido Horacio, bajo la decisión política principalmente de nacionalizar, ¿no? Recuerden ustedes, Mesa y otros candidatos neoliberales de derecha siempre nos decían, ¿cómo hago para nacionalizar? Yo, ¿cómo voy a estirar la mano? Decía Mesa, ¿no? No se puede, esto es inviable, ¿no? Y obviamente fue una figura popular, indígena, nacido de la Bolivia profunda, ¿no? Ha podido demostrar que en realidad sí se podía encaminar una nacionalización, y además esa nacionalización sea la base económica para cambiar toda esa matriz, esa crisis económica que devenía del neoliberalismo, ya para plasmarla dentro de un Estado plurinacional, ¿no? Esta Agenda de Octubre principalmente se ha conformado de tres grandes demandas, si ustedes recuerdan, ¿no? Nacionalización de hidrocarburos, Asamblea Constituyente, nueva Constitución, y también la modificación de un poco el tema territorial, que era el tema de autonomías, ¿no? Seguíamos bajo un régimen de prefecturas, Estado unitario, etc., ¿no? Entonces habían estas tres grandes demandas. Capaz que hoy también tendríamos que comenzar a un poco construir esta agenda, ¿no? Una agenda de grandes puntos, ¿no? Que ya podríamos ir analizando, ¿no? El litio, nuevamente el tema de hidrocarburos, el tema energético, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es lo principal, digamos, acá? ¿Cuál ha sido un poco la base y cuál es el discurso de base del desprestigio de el gobierno actual, ¿no? Que está presidido por Arce, y también de ya prácticamente los aliados neoliberales?
es desprestigiar esto que decíamos, la nacionalización. Toda esa matriz toda esa transformación que comentaba el Horacio, por el desconocimiento que existe, la desinformación que existe, la población no llega un poco a palpar estos resultados. Pero como decíamos, no es producto de la suerte, no es producto del azar o de precios internacionales, no. Son decisiones políticas que nos han llevado a tener un nuevo modelo económico, un nuevo modelo económico redistributivo principalmente, ¿no? Entonces hemos podido redistribuir la economía con base en la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Pero también se han nacionalizado diferentes empresas estratégicas, ¿no? No solamente ha sido el tema de hidrocarburos, pero fundamentalmente es esto, ¿no? Entonces el punto neurálgico donde ven la oposición para atacar o ve el sector de derecha para atacar es justamente a la nacionalización, y esto es falso y lo vamos a ir desvirtuando junto con ustedes. Gracias, Denis. Continuando, Horacio, sobre el tema de los combustibles, así en concreto, digamos, ¿cuál es el error respecto al manejo de la importación de los hidrocarburos a nuestro país por parte de este gobierno? Para entender la crisis actual, es decir, la crisis, ¿qué significa? Falta de dólares, falta de combustible, una inflación ya de 2 dígitos, población, mucha población que está sufriendo en las calles, que no tiene qué comer. Para entender el tema de la crisis, hay que entender el origen del problema de los combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Arce recibe el año 2020 con casi $6,000 millones en reservas en dólares, ¿no? De igual manera tenía alrededor de 30 toneladas de oro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa estos años? Y les voy a lanzar unos números que con estos números vamos a empezar a analizar el origen del problema, ¿no? Desde el año 2016 hasta el año 2019 se importa en diésel un monto de $2,600 millones. 4 años, la gestión del presidente Evo. 2016, 2019, $2,600 millones. ¿Saben cuánto se importa en la gestión de Arce desde el año 2021 hasta el 2024? $6,800 millones. De 2,800 a 6,800. Son $4,000 millones más. Solamente el tema del diésel. Vamos a la gasolina. Desde el año 2016 hasta el año 2019 se importa, el presidente Evo, $1,250 millones en gasolina. Presidente Arce importa en 4 años, 2021-2024, $3,290 millones. Es decir, $2,000 millones más. Entre gasolina y diésel tienes $6,000 millones que se importan de más. ¿Por qué? ¿No? Porque la gente dirá, bueno, ha habido una guerra en Ucrania, puede haber subido el precio del petróleo. ¿Cuál es el origen? Yo les digo, no es el tema de la guerra de Ucrania, no es un tema internacional, es un tema netamente interno. ¿Qué es lo que ha pasado? YPFB, como empresa, tiene un reglamento de contrataciones de bienes y servicios. Es decir, yo soy YPFB, compro gasolina, compro diésel, tengo un reglamento, ¿no? Sí. Ese reglamento, hasta el año 2021, ¿qué te indicaba? Que yo, YPFB, para comprar gasolina y diésel, tenía que llamar a una licitación pública, ¿no? Yo colocaba el tema de los precios referenciales con respecto a los premios. ¿Qué es el premio? El premio es lo que gana la empresa intermediaria. Hay muchas empresas intermediarias, Trafigura, Vitol, ahora ha salido Bot Trading. Es lo que gana más el tema logístico, ¿no ve? Entonces, YPFB ponía precios referenciales. Le decía a la empresa importadora, yo te voy a pagar entre 8 a 70 dólares el metro cúbico como premio, ¿no? Tercero, había un comité de licitación. ¿Qué significa un comité de licitación? Estaba la parte jurídica, estaba la parte técnica que evaluaba a las empresas que iban a ser contratadas. Con el menor precio. Sí. Con el menor precio, claro. Exactamente. Habían contratos anuales. YPFB compraba la gasolina y el diésel de manera anual. El año 2021 y el año 2022 se cambian 3 veces el reglamento de contrataciones de bienes y servicios de YPFB. ¿Qué es lo que pasa? YPFB ahora ya no llama por licitación pública
a la compra del gasolina y diésel, ¿no? Son invitaciones directas, unilaterales, que eso te abre una puerta grandísima para el tema de la corrupción, primero. Segundo, ya no hay precios referenciales y YPFB ya no impone los precios que tiene que pagar por metro cúbico. Ahora son las empresas importadoras las que imponen, es decir, de 8 a 70 dólares que era anteriormente, eso se dispara de hasta 200, 500 dólares el premio del metro cúbico. Es el juego del libre mercado. Exactamente. Tercero, ya no existe comités que evaluaban el tema de las licitaciones. La parte jurídica, la parte técnica, ya no existe eso. Son contrataciones unilaterales. Cuarto tema, ya YPFB ya no se va al precio menor, se va al precio en función de las circunstancias en las cuales se encuentra. Quinto punto, que es fundamental, ya no existen contratos anuales. ¿Qué significa eso? Que YPFB va comprando gasolina y diésel según las circunstancias. YPFB debería tener una compra anual clarita de cuánto es el monto, ¿no? Claro. La cantidad, los lugares de entrega. Y sexto punto, YPFB descuida la importación de gasolina y diésel por la parte más económica para Bolivia, que es la parte del occidente. Nosotros traemos mediante Arica, mediante los puertos de Pacífico en Mollendo, y se comienza a importar más por los puertos del Atlántico, es decir, desde Argentina, desde Paraguay, que son precios mucho más caros. Entonces, como pueden ver, existía un método de contratación que hacía que tengas importaciones, que les digo, de los montos que les he dado, sí. Y con estos cambios en los reglamentos de contratación, eso se sube y hemos perdido durante estos 4 años 6,000 millones de dólares. El origen de por qué en nuestras arcas del Banco Central ya no hay dólares es porque YPFB está comprando carísimo y está comprando mal. Entendiendo el origen, vamos a encontrar las soluciones. Pero esto, lo que les estoy diciendo, es lo que nadie habla. Nadie coloca el dedo en la herida, en la llaga. YPFB están aconteciendo cosas, pero muy oscuras, que necesitan ser investigadas, ¿no? Y que necesitan principalmente ser cambiadas, ¿no? Eso para comenzar. Positivo. Se puede ver prácticamente de que tenemos un gobierno que ha desregularizado, ¿no? Que ha dejado la planificación del Estado, más aún, digamos, de un sector económico que viene a ser los hidrocarburos, que prácticamente es el motor, ¿no? Que mueve la economía en nuestro país. Lo ha desregularizado, es más, tal vez podríamos decir, lo ha neoliberalizado, ¿no? Y en ese, tal vez con la intención de beneficiar a empresas, y obviamente piensa mal y acertarás, como se dice, ¿no? Seguramente para también sacar ahí tajadas, ¿no? Como se señala. En ese marco, querido Denis, aquí Horacio nos explica, ¿no?, el tema energético, de cuál ha sido el viraje, el cambio en la gestión, digámoslo, de la importación de los combustibles a nuestro país. Eso en lo técnico, económico, de gestión, podríamos decir. ¿Cómo eso, Denis, se traduce? ¿Cómo es que se refleja? ¿O cuáles las situaciones que esto genera en la economía de las familias? Sobre todo de los sectores populares, digamos, ¿no? Y también tal vez decir en los sectores tal vez privilegiados en nuestro país, ¿no? Un balance. No, mira, estos datos son pues preocupantes, ¿no? Lo que decías un poco, te aproximabas a este concepto del tema, y también lo decía el Horacio, del tema de la planificación y la improvisación, ¿no? El modelo económico, social, productivo tenía una fuerte base en la planificación. O sea, teníamos la oportunidad, claro, con un buen ingreso general, ¿no?, por tema de hidrocarburos y otros, teníamos la posibilidad de planificar la economía, ¿no? Por ejemplo, el tema clave de la compra anual de los combustibles es, pues, una cosa para analizar, ¿no? Si no lo haces de esa manera, si eliminas las licitaciones, si eliminas los precios referenciales, si eliminas la evaluación
¿no? Para conocer realmente cómo están yendo este tipo de compras, cuáles son las empresas intermediarias. Si eliminas todo eso, lo que le das paso justamente, y lo que decías, a esta lógica, le das paso a la lógica neoliberal, nuevamente, ¿no? Entonces, vas a jugar con el libre mercado. Pero además hay cosas que están detrás, ¿no? Nos hemos enterado que la empresa Trading tiene ahí varias conexiones con el gobierno, ¿no? Entonces, hay seguramente ahí algunos temas que tienen que ver con el tema de corrupción, ¿no? Entonces, no es casual, ¿no? No es casual. Y además lo que denota esto es otra vez volver a la improvisación, ¿no? Volver a decir, bueno, aquí necesitamos combustible, en abril, puta, haremos todo lo que se necesite para comprar combustible. En abril, puta, está carísimo, no importa, compren. Sí, porque la gente está necesitando gasolina. Los camiones están parados en la frontera, necesitan diésel. Entonces ahí el libre mercado entra, yo como empresa importadora voy a decir, puta, voy a subir aquí mi precio y voy a hacer que me compren y yo me beneficio como empresa. Entonces el Estado ya ha pasado a esa fase de la improvisación, ¿no? Entonces ahora, ¿esto cómo se refleja? Ya vemos, ¿no? En la economía. Un mal manejo que podría ser tan insignificativo, digamos, para la gente de a pie, ese mal manejo nos ha llevado a la subida de precios, ¿no? No se puede importar de la misma manera, ¿no? Los transportistas suben el precio de su servicio para traer productos de afuera, ¿no? Suben los precios de importación, ¿no? Entonces, todo esto se va reflejando como en una cadena, ¿no? Los combustibles son una parte fundamental de cualquier economía, microeconomía, ¿no? Estamos hablando de macroeconomía y luego bajamos a la microeconomía, ¿no? La microeconomía es el bolsillo de la gente. Entonces, cuando algo sale mal en lo macro, también va a reflejar en lo micro. Aquí nos puede dar un vistazo perfecto nuestro hermano Horacio, ¿no? Entonces, ha subido todo por este mal manejo, por cambiar el reglamento de importación de hidrocarburos, ¿no? Entonces, por cambiar esa figura de la planificación de la economía, ¿no? También en términos políticos, y también si vamos a estas versiones que te ponen, por ejemplo, en las publicidades, el actual gobierno te dice, hemos descuidado la nacionalización. Hablábamos de eso. No es, pues, o sea, en el gobierno de hace 14 años no se ha cuidado la nacionalización y hoy estamos viendo los resultados. Ese es el discurso que nos quiere mandar y no es cierto. Quien ha descuidado la nacionalización ha sido este gobierno. Ellos han descuidado esa nacionalización y por eso estamos donde estamos. ¿Por qué no se ha continuado con la misma política? ¿Por qué no se ha continuado con el mismo proyecto de Villegas? En tema de hidrocarburos. En el tema del litio también lo hemos dejado. El plan que se tenía de 14 años atrás se ha dejado el tema del litio. Hemos comenzado a exportar nuevamente materia prima. O sea, Arce estaba llamado realmente para industrializar. Esa era la segunda fase de nuestro Estado plurinacional y no lo ha cumplido. Y eso no ha sido por un descuido de 14 años. Si está 5 años es para gobernar, es para comenzar a hacer transformación, para profundizar. Profundizas en economía, pero también eso te abre la posibilidad de profundizar ideológicamente el Estado plurinacional. O sea, decir, puta, este modelo redistributivo, social, comunitario, funciona. Pero si tienes malos administradores, esto se viene abajo y también lo ideológico se va a venir abajo, ¿no? Entonces el discurso va a ser, es que fue Evo el culpable, y no es cierto, ¿no? De acuerdo, Denis, sobre la línea de lo que señala Denis, Horacio, a ver, tal vez el compañero Evo Morales resume en lo siguiente, ¿no? El servicio que en su momento su padre prestó a la patria. Fue quien consolidó la nacionalización de los hidrocarburos y arrancó plasmando el inicio de la industrialización de los hidrocarburos. Eso es lo que señaló Evo Morales en su momento allá por el 2015, en enero del 2015.
Ahora, en la línea de lo que señala Denis, querido Horacio, se puede ver de que hay toda una matriz, ¿no?, mediática, de opinión, de construcción de un imaginario, más aún de cara a estas elecciones generales que se vienen, donde, digamos, no solamente el gobierno actual de Luis Arce Catacora es cómplice de ese discurso mediático, de esa matriz de opinión, sino que todos los medios de comunicación que responden a intereses económicos de la derecha, etcétera, al gobierno de los Estados Unidos, tratan de construir un imaginario que el modelo económico, social, comunitario, productivo implementado a partir del 2006 en Bolivia está en su ocaso, no funciona y tenemos que cambiar. Pero sin embargo, no proponen algo nuevo. Proponen sencillamente volver a un modelo económico neoliberal, ¿no? O la que propuesta es vencer a Evo, ¿no? Así, ahí se queda. En lo político es eso, sí. ¿no? Un modelo económico neoliberal que en Bolivia desde el 85 al 2005 no funcionó. Nos trajo crisis. Crisis hasta donde el magisterio en Bolivia prácticamente tenía que ir a bloqueos cada fin de mes para que pudieran pagar sus sueldos, ¿no? Y que eran miserables, ¿no?, en ese momento. Entonces, en ese marco, querido Horacio, hay una intención, ¿no?, de mostrarnos que este proceso de cambio, este modelo económico, ya no funciona y que tenemos que cambiar, ¿no? Y creo que es importante que el movimiento del campo popular, y eso que decimos, el movimiento indígena originario campesino, que a la fecha tiene un líder histórico de pie, firme, consolidado, fortalecido, que es nuestro compañero Juan Evo Morales Ayma, ¿no? ¿Cuál es la respuesta contundente, política, serio, respaldado, digamos, en datos económicos que se tiene que responder, ¿no?, a toda esta matriz de opinión, digamos? ¿Realmente el modelo no funciona o es que el gobierno se ha virado, se ha neoliberalizado? ¿Y cuál es, digamos, qué es lo que el gobierno en su momento, a la cabeza de Evo Morales, a la cabeza o en el marco de los planes de desarrollo, planes de inversión, etcétera, que el compañero Carlos Villegas había desarrollado, es que se tenían que seguir y no se siguió, ¿no? ¿Cómo se explica esa situación, querido Horacio? Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que políticamente, desde la fundación de la República de Bolivia, 1825, el modelo económico, social y político nunca ha servido en Bolivia. Uh-huh. Hemos perdido la mitad de nuestro territorio nacional. Todas esas élites vinculadas a la minería, vinculadas al latifundio, han perdido la mitad de nuestro territorio nacional, primero. Nunca han incorporado a las grandes mayorías de nuestro país. Hasta el año 1952, los indígenas no podían entrar a la Plaza Murillo. ¿En qué país del mundo veías eso? Tal vez solamente en Sudáfrica, ¿no? No tenían una participación política. En términos económicos, éramos el país con menores índices de desarrollo después de Haití. Nunca ha habido una política nacional de desarrollo durante 1825 hasta el año 2006. Claro. En todos estos años, les voy a dar dos datos. En construcción de carreteras, unir el país. Sí, sí, sí. 2,000 kilómetros cuadrados de carreteras en casi 180 años. Con el presidente Evo, ha construido en 14 años 6,000 kilómetros cuadrados de carretera. Es el único proyecto a base de un modelo nacional que ha traído desarrollo a este país. Y eso las generaciones tienen que saber, tienen que conocer, porque ahora son los mismos de siempre, los que nos han gobernado desde 1825 hasta el año 2006, Doria Medina, Tuto, Carlos Mesa, Dun, Branko Marinkovic, son exactamente los mismos que nos han gobernado, sí. Sus padres, sus abuelos, todos ellos han gobernado con el modelo liberal que ha tenido este país. Yo veía un dato, si Patiño, ¿no?, con el tema del estaño, hubiera traído solamente el 50% de todo lo que llevaba Inglaterra, este país hubiera sido la 15ª economía del mundo. Siempre ha habido una intención de saquear nuestros recursos naturales. Ese es el modelo de ellos.
Y eso nunca va a cambiar. El Doria Medina, en 100 días, ¿qué va a hacer? Va a privatizar todas las empresas estratégicas del país. Y eso toda la población tiene que saber. Todos los jóvenes que tal vez desconocen, tienen que saber. El tuto, ¿qué puede hacer por este país? Si es un agente vinculado a la embajada norteamericana. Ha vivido toda su vida en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que va a hacer algo por este país, que está pensando en este país? Si todo solamente llega para las elecciones y todo el tiempo está en Miami, en Estados Unidos, viviendo. Son personas que no van a pensar en el país. Esa es la gran diferencia del modelo creado por el presidente Evo. El presidente Evo está pensando mañana, tarde y noche cómo remediar esto. Y justamente ahí das en el clavo, porque como Arce ha hecho todo mal, ¿no? Todo el mundo se ha creado la narrativa de que no es el presidente Evo, es el modelo el que está mal. No, señores, el modelo de los 14 años ha sido lo mejor que le ha podido pasar en este país. Y le estoy hablando datos duros, datos concretos. No me estoy inventando. Sí. Entonces, si nosotros colocamos el dedo en la sien de cómo ha sido construido este país, van a ver la gran diferencia en estos dos modelos. Ha habido algunos errores dentro del modelo. ¿Pero qué significa eso? Que tienes pues que ajustar las tuercas. No vas a votar el modelo, o sea, por el tema de lo pésimo que ha hecho Arce. Entonces, pensando, teniendo una mirada larga, vamos a entender que el modelo del presidente Evo ha sido lo mejor que le ha podido pasar al país y además liderizado por un indígena, por un indio que representa esa Bolivia profunda. Horacio, complementando tal vez a lo que te acabas de decir, o sea, ¿cómo, digamos, nosotros sostenemos de que si realmente el modelo económico, social, comunitario, productivo, eso que políticamente también lo llamamos procesos de cambio, ahora en este momento, en esta gestión constitucional de Luis Arce Catacora, se seguiría implementando como es genuinamente, obviamente con sus arreglos y demás que en el camino se hace? ¿Realmente hubiéramos estado en esta crisis energética? ¿O cuál hubiera sido la situación? ¿Qué es lo que se tenía pensado desde el proceso, desde nuestro hermano Evo Morales, desde las planificaciones que nuestro hermano Carlos Villegas realizaba? ¿Cuál era el escenario? Vamos a manejar dos cuestiones. Primero, el tema del litio. Porque se ha hecho lo mismo, se ha creado la narrativa de que el proyecto que venía a los 14 años con respecto al litio es un fracaso. Mentira. Era el único proyecto en el mundo soberano de un país para producir litio. Habías hecho piscinas, tenías tu planta industrial de carbonato de litio, tenías tu planta industrial de cloruro de potasio. O sea, habías creado un cuerpo de técnicos altamente capacitado. ¿Qué es lo que ha venido a hacer Áñez? Ha venido a destruir y Arce ha venido a confirmar esa destrucción y a crear una animosidad de que ese proyecto no sirve, ahora planteando el tema del EDL, que es la extracción directa de litio. La extracción directa de litio, señores, a nivel mundial, solamente existe una planta a nivel industrial. Eso es un blef que nos han metido. ¿Con qué intereses? Solamente Dios sabrá. Entonces, si hubieras seguido con el proyecto de litio, ahorita hubieras tenido exportaciones mínimamente de 3,000 a 4,000 millones de dólares en exportaciones de litio y todos los subproductos. Y el segundo tema era el recambio energético. ¿Qué significa? El 70% de nuestra producción de electricidad es a partir de termoeléctricas, es decir, a gas. El proyecto que venía proyectando el presidente Evo Morales era introducir las hidroeléctricas y producir energía solar. Eólica también, ¿no? Eólica de igual manera. Entonces, tú ibas a reemplazar los 5 millones de metros cúbicos que gastas en gas y los ibas a vender al extranjero. Ahí tenías 1,000 millones de dólares. Pero también había el proyecto de Bolivia como centro energético de Latinoamérica, que era re interesante. Exportar a todos los vecinos prácticamente. Entonces tú tenías una planificación, tú tenías la visión País 2025, que era excepcional. Por primera vez en la vida de este país, aunque no crean, teníamos un programa, un proyecto de país a mediano plazo. ¿Qué es lo que ha venido a hacer Áñez y Arce? Destruir todo. Ha destruido el sector hidrocarburífero, ha destruido el sector del tema del litio y no ha hecho ningún tipo de transición energética. Y las consecuencias las estamos pagando todos. Así es. En ese marco, querido Denis, ¿cómo podríamos reflejar la crisis que las familias bolivianas
sobre todo del campo popular, están, no sé si viviendo, tal vez decirlo directamente, sufriendo, ¿no? ¿Cómo se refleja? Y ante esa situación económica, ¿cuál es el imaginario, el pensar y el sentir, ya en términos políticos, que en este momento, digamos, tienen los sectores populares en este país? ¿Cómo podríamos visualizar eso, Manu? Mira, yo creo que hay una lógica de desamparo en las familias bolivianas, ¿no? O sea, primero hay una lógica de desamparo porque no tienes a quién acudir. En términos generales, alguien me decía, está mal todo, ¿no? Porque vos vas a una institución y no te atienden bien, ¿no? Ha cambiado incluso la misma lógica del servidor público, ¿no? El servidor público ya no te está atendiendo de la misma manera que te atendía antes, ¿no? La respuesta del Estado ahora es mucho más lenta que antes, ¿no? Entonces, hay una lógica en la población de desatención, ya nadie nos protege, ¿no? Una desesperación también de la gente, ¿no? Mucho desempleo, ¿sí? Ha aumentado el comercio informal, ¿no? Mucha gente jubilada, por ejemplo, ha tenido que implementar tema de taxi con su... Vos ves movilidades, por ejemplo, Suzukis, vagonetas, Suzukis, o un autito que parecía bien nomás hace unos 3 años, están haciendo de taxis ahorita. Porque no hay de dónde trabajar. No tienes dónde trabajar, ¿no? Y hay una desconfianza también, tanto en las instituciones, pero en los políticos nuevos, ¿no? Porque, como decíamos, no hay realmente propuestas nuevas, ¿no? Y la gente también está cayendo en este discurso que te da toda la derecha, todos los movimientos, todos los medios de comunicación, ¿no? Que te dicen, no queremos al MAS, no sabemos qué queremos, pero no queremos al MAS, ¿no? Y me parece que es caer nuevamente en esa retórica simplista de las cosas, ¿no? Pero también hay un gran porcentaje que nunca lo ve la derecha, ni siquiera lo ven las empresas encuestadoras, ¿no? Sí. Hay un gran porcentaje que está confiando nuevamente en el instrumento político, ¿no? Comandado por Evo Morales, ¿no? Entonces, frente a estos medios de comunicación, frente a esta corriente de opinión que te dice ya no queremos al MAS, también hay un bloque que está acallado prácticamente, tiene un cerco mediático, ¿no? Porque obviamente un medio no va a ir a una zona rural a preguntar por quién vas a optar, ¿no? Y esta siempre va a ser el defecto que tienen todos los calculadores políticos, ¿no? Que apoyan al sector de derecha. Nunca van a ver esa Bolivia profunda, ¿no? Por eso se sorprenden en cada elección. ¿Cómo ha ganado? ¿Cómo han ganado con más del 50%? Porque siguen invisibilizando ese sujeto político, ¿no? Entonces, toda esta gran masa, este bloque popular, está nuevamente confiando en este gran proyecto, en este nuevo proyecto de instrumento político que se leó. Vean, la refundación del instrumento político ha sido histórico. Sí. O sea, ver un estadio lleno, ¿no? No es una cosa casual. Después de toda una campaña de desprestigio sistemático, toda una infraestructura institucional, política, mediática contra una sola persona, pero detrás de esa sola persona también hay un bloque muy fuerte, un voto muy duro, ¿no? Que está viendo ese lado, ¿no? Vuelve a confiar, ¿no? Con esa lógica de desamparo, con esa lógica de desatención del Estado, del gobierno actual, entonces vuelve a confiar, ¿no? Entonces, creo que es importante ver también ese lado, ese sentimiento popular, ¿no? Así es, ¿no? Y en ese marco, tal vez sacando a relucir las encuestadoras en la historia política de este país, podríamos decir, por lo menos de acá unos 20, 30 años hacia atrás, nunca lo han apuntado. Siempre han señalado que Evo iba a ganar, ya, evidentemente iba a ser el primero, pero con un 40%, por decir algo, con un 45%.
Pero sin embargo, Evo Morales el domingo del día de elecciones sacó 55, 60%, ¿no? Máximo le daban al Evo 35, 40%. Así es. Todas las elecciones, ¿no? Y creo nomás que en ese marco el pueblo, hay algo, ¿no?, que en sociología se dice, ¿no?, que en 14 años el gobierno de Evo Morales ha logrado instalar como una suerte de un dispositivo en la cabeza de los sectores populares de este país y que ahora no se borra, ¿no? Por eso vastos sectores populares dicen, estimado Horacio, que vuelva Evo, ¿no? Y creo que se está en esa disyuntiva, ¿no? Pero continuando, hermano Horacio, dos cosas, ¿no? Por una parte, realmente para que aquí el pueblo boliviano entienda claramente, realmente cuál es el problema de fondo de la escasez de dólares en nuestro país, por una parte. Y tal vez ya para ir avanzando aún más, ¿qué elementos o políticas crees, estimado Horacio, que el próximo gobierno, que nosotros asumimos que tiene que ser del instrumento político del pueblo, tiene que implementar para ir superando y saliendo de esta crisis, Horacio? Creo que es muy buena la pregunta, ¿no? Ya hemos hablado del tema de la crisis de la falta de dólares por causa de las malas compras que se están realizando por combustibles. Nos hemos quedado sin reservas en dólares, nos estamos quedando sin reservas en oro. Están queriendo empeñar las últimas 18 toneladas de oro que tenemos en el país. Si se logra empeñar esas 18 toneladas, vamos a terminar el año con un dólar a 20, 22 bolivianos. Lo peor que puede hacer este gobierno es empeñar lo último que tenemos. El oro en cualquier país del mundo, ¿no?, es como la última fuente de reserva que tiene un país. Por ejemplo, pasa un gran desastre natural. ¿De dónde vas a conseguir plata? Incluso en términos de defensa nacional, pasa una guerra. ¿De dónde vas a sacar plata para defender a tu país? Sí. Estos señores están gastando todo lo que ven. Todo lo que ven, primero. Segundo, ¿cuáles son las soluciones estructurales como Bolivia podemos emplear? Yo he estado en el Congreso y sinceramente me ha parecido, yo he ido con unas expectativas que han sido superadas en todo el sentido de la palabra, porque habían 27 comisiones que estaban hablando de qué soluciones podemos dar al país, pero en un nivel en el cual yo en lo personal me quedo sorprendido. Hablando de biotecnología, hablando de nanotecnología, hablando de producción agraria, pecuaria, piscícola, estado digital, es decir, hablando de cosas que la derecha jamás pues va a hablar. ¿Qué es lo que habla la derecha? Privatizar y endeudarse, Fondo Monetario, es lo único que te habla, que nada más te habla, pero respondiendo puntualmente a las soluciones prácticas. El tema de los subsidios, tenemos que darle un cambio de timón al tema. Perdemos mucho dinero con el tema de los subsidios. Primero. Segundo, tenemos que comprar la gasolina y diésel directamente a los productores. Ya no tenemos que recurrir a las empresas intermediarias. Cuando tú no tienes plata, no vas pues al mercado más caro, al supermercado a comprar tu arroz, tu papa. Vas a ir al mercado campesino, donde ahí vas a poder comprar más y más barato. Te vas a ir a comprar gasolina y diésel directamente del productor. Segundo. Tercero, vas a mejorar la infraestructura que tú tienes para traer gasolina y diésel. Es decir, en Arica nosotros tenemos un puerto de almacenaje, tenemos que ampliar ese puerto de almacenaje, tenemos que cambiar los ductos submarinos para poder tener una mayor capacidad de traer gasolina y diésel. Cuarto, el tema del oro. Nosotros como Bolivia tenemos gran producción de oro, ¿no? Tendrás que negociar con las cooperativas para que el primer año, por lo menos un 50% de su producción, te la entreguen para que tú la puedas vender. El oro es el activo ahorita que tiene mayor tendencia de subida en el precio, ¿no? Nacionalizar el oro, decían, ¿no? Yo creo que eso es un poco complicado porque tienes una gran base social, que son las cooperativas, que son compañeros, que en el primer año nos tendrán que dar la mano, ¿no? Sí. ¿No? Cuarto punto, el tema de préstamos, pero préstamos no al Fondo Monetario, no al Banco Mundial, estas entidades que te condicionan. Y el único que tiene la capacidad
y la integridad de poder pedir préstamos. Y el único creíble en el mundo, quieran o no quieran, es Evo Morales ahí, en Bolivia. No hay más. A Evo Morales le van a prestar el tema del dinero porque él ya ha mostrado durante 14 años que él es capaz de poder manejar el país con estabilidad social, política y económica. Y resultados, ¿no? Y resultados. Quinto punto, tendrás que reestructurar el Estado. Es decir, de todos los funcionarios públicos tendrás que bajar un 50% de sueldos, tendrás que bajar el déficit público, tendrás que reestructurar las empresas estatales porque tienes gastos innecesarios. Es decir, dentro del modelo vamos a encontrar soluciones. No es agarrar, patear el modelo y traer el modelo liberal que siempre nos ha traído bajos índices de desarrollo. Entonces, como pueden ver, tocando las teclas necesarias, el primer año vas a poder estabilizar la economía, vas a poder devolver los dólares a la gente que tiene en los bancos sus dólares y que no los puede sacar, vas a gastar menos en la importación de combustibles, vas a poder aumentar el tema de tus reservas monetarias, vas a poder crear una estabilidad en los precios de la canasta familiar, pero eso es lo que estamos debatiendo todos los días dentro del instrumento político. No solamente estamos hablando de privatizar y endeudarnos y sacar bonos de litio como lo que hace Manfred irresponsablemente, soluciones que en el mundo se han visto. O Tuto, ¿no? Que dice, y es un poco la misma receta que aplicaban en los 80s, los 90s. Tú vas a tener tu título de tu parte de hidrocarburos y eso es para vos, así te hacen creer, digamos, ¿no? Entre comillas, que vas a ser propietario directo de tu pedacito de hidrocarburos, digamos, ¿no? Eso no existe. Entonces, claro, como pueden ver, compañeros, estamos trabajando en las soluciones estructurales dentro del modelo económico. Solucionamos el primer año, el segundo año tengan la certeza absoluta que vamos a volver al sendero del crecimiento. Porque el tema ya se están hablando a nivel internacional, no les puedo comentar a grandes detalles, para que empresas extranjeras comiencen a invertir en el tema del gas, pero no en nuevos campos, porque tienes que traer soluciones prácticas. Claro. En campos maduros ya hay tecnologías en las cuales tú puedes emplear y puedes aumentar tu producción de gas de manera inmediata, porque tienes de las mejores infraestructuras a nivel latinoamericano en distribución y transporte de gas. Entonces, señores, yo les garantizo de que vamos a encontrar soluciones manteniendo nuestra soberanía nacional y no vendiendo nuestras empresas estratégicas como toda la derecha tiene esas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez posteriormente podemos hablar las soluciones BLEF, que yo le llamo, lo que Arce plantea con las plantas de biodiesel, pero eso lo vamos a hablar después, pero las soluciones prácticas que ya las estamos visualizando, ya estamos trabajando. Así es, querido Horacio. Volver al neoliberalismo es volver a que el Estado ahora tenga el 12% del valor de la producción y las transnacionales el 82%. ¿Eso qué significa? Más pobreza de lo que estamos en este momento, más crisis. ¿Eso quiere el pueblo boliviano? ¿Eso quieren las grandes mayorías en este país? Yo creo que por simple razón lógica, no. Denis, ya tal vez en perspectiva, viendo el tema de las elecciones nacionales que se vienen, ¿cuál es el análisis que podemos hacer? ¿Qué escenarios, tal vez ya para ir cerrando este espacio, visualizamos en lo político electoral de cara al 17 de agosto del presente? Bueno, yo creo que es muy importante principalmente ir desmitificando esta versión, este discurso que indica que Evo está inhabilitado, ¿no? Si tú te das cuenta, muchas personas han caído también en este discurso. Entonces, la gente de a pie te dice, si no es Evo, ¿quién? Porque no está habilitado, te dicen, ¿no? En realidad sí está habilitado, ¿no? No hay ninguna norma, por el momento, no hay ninguna sentencia que lo proscriba como candidato, ¿no? Estamos en una etapa de inscripción de fuerzas políticas y también de binomios, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera
hemos pasado esa etapa para que se haga tal afirmación, ¿no? Incluso hay medios de comunicación que empresas encuestadoras que no lo ponen a Evo o lo reemplazan por Andrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay que caer en este discurso, ¿no? Evo está habilitado, ¿no? Esa es nuestra consigna. Segundo, creo que es muy importante luchar contra esta política del lawfare en Bolivia, ¿no? Ya están comenzando ayer o anteayer. El diputado Guaitari, que era expresidente de la Asamblea Legislativa, ya ha planteado el primer recurso de inconstitucionalidad para las elecciones del 2025. Y lo que advertíamos desde hace tiempo, es muy probable que las elecciones corran peligro por este tema de que todo va a estar sometido al Tribunal Constitucional Plurinacional. Están en la misma estrategia como hicieron con la convocatoria a las elecciones judiciales, retrasar y retrasar y retrasar, ¿no? Tal vez haya una prórroga del gobierno, ¿no? Entonces, capaz también hay esta estrategia, ¿no? Lo otro fundamental es buscar también, en términos políticos sociales, una nueva elección en la COP, en la Central Obrera Boliviana, ¿no? Fíjate que hasta ahora no ha habido una movilización potente de las bases obreras en Bolivia. Los campesinos han sido los únicos que han estado movilizándose, ¿no? O el tema de comerciantes, ¿no? Que están ligados a sus organizaciones. Pero la Central Obrera, por instrucciones de este ejecutivo, que es Juan Carlos Huarache, que está también autoprorrogado en su cargo, que es socio del gobierno, entonces también ha hecho que un poco las masas no se estén movilizando, ¿no? Entonces es muy importante buscar mecanismos para que haya un cambio en el ejecutivo de la COP, ¿no? Yo creo que estos tres elementos en los términos políticos nos van a llevar a que se hagan elecciones y que también no nos inhabiliten, no nos observen a nuestra fuerza política, a nuestro instrumento político y a nuestro líder político, ¿no? Entonces me parece estratégico esto, ¿no? Y es eso, ¿no? También romper con la lógica de que el movimiento popular está separado. No estamos separados, estamos unidos, ¿no? Quienes están quedando solos son los arcistas, ¿no? Que están con esta lógica divisionista, son militantes del divisionismo, tienen esta estrategia de colgarlo permanentemente a Andrónico, ¿no? Y date cuenta que Andrónico no se ha pronunciado todavía, ¿no? De manera contundente, pero la lógica es esa, no solamente de la derecha, sino también de los mismos medios de comunicación. Entonces, implementar en el discurso, en el ideario, ¿no? De la gente de a pie, de que el movimiento popular está separado, y no es cierto, ¿no? Está unido, ¿no? Quienes están quedando solos son los de siempre, son los demás. Entonces es muy, muy importante encaminar estos 4 discursos que les decía, ¿no? No está inhabilitado Evo, ¿no? Tenemos que cuidar las elecciones, tenemos que buscar mecanismos para sacar a los autoprorrogados, ¿sí? del órgano judicial. Tenemos que ver cómo también modificar el ejecutivo de la COP, y tenemos que terminar con este discurso de divisionismo dentro del instrumento político, del bloque popular, ¿no? Así es, querido Denis. Tal vez para animar con situaciones positivas a la militancia del movimiento indígena, originario y campesino, que nosotros señalamos con contundencia y con consistencia, estamos seguros del campo y de la ciudad. Hace unas par de semanas atrás nosotros olfateábamos de que tal vez era probable, existía una seria probabilidad de que el compañero Andrónico, digamos, por lo mucho que le estaban calentando la cabeza y las orejas, podría tal vez desmarcarse. Pero nosotros queremos decir de manera positiva, con la información que se tiene, que a esta altura, que ya el tiempo prácticamente es cortísimo, nosotros vemos que no va a suceder tal situación y Andrónico va a estar ahí firme con nuestro instrumento político.
Estimado Horacio, el gobierno de Luis Arce Catacora, desde un inicio en su campaña electoral, habló, ¿no?, de la política de sustitución de importaciones y dentro de ella el tema de sustituir el diésel por el biodiesel, ¿no? ¿Esta política, este proyecto es viable en nuestro país, querido Horacio? En ninguna parte del mundo el Estado ha producido biodiesel. Etanol y biodiesel, en ninguna parte del mundo es el Estado, es el privado el que realiza eso, primero. Segundo, el año 2018 YPFB te decía de que cualquier planta de biodiesel viable que pueda ser realizado por el Estado tenía que tener una capacidad de producción de 3,000 barriles día. ¿Qué es lo que han hecho? Tenemos una planta en Santa Cruz con 1,500 barriles día, ¿no? Nosotros consumimos alrededor 40,000 barriles día solamente en diésel. 40,000 día a 1,500 día es prácticamente el 3%, ¿no? Han hecho una planta o van a inaugurar una planta en el Alto de biodiesel con la misma capacidad, 1,500, ¿no? Pero ahí tú te preguntas, ¿el Alto produce soya? Claro. ¿Produce sorgo? ¿Produce palma africana? No produce. Entonces, toda la materia prima la van a traer del oriente hasta el Alto. Son plantas totalmente inviables, con un norte político y con una poquísima justificación técnica. Ahora vamos al tema de los precios. Cada planta ha costado $47 millones. ¿No ve? En Paraguay, la misma empresa que ha fabricado esta planta, que es una empresa francesa que se llama Desmet Balestra, en Paraguay ha entregado una planta con 2,000 barriles a $30 millones. ¿Cómo explicas que tienes una planta que cuesta $17 millones más y que produce menos? Ese tema del biodiesel es también escandaloso. Y ayer sale el presidente Arce y dice, para el próximo año el 80% del diésel va a venir del biodiesel. Pero yo digo, o el presidente o está muy desinformado, le llega muy mal a la información, presidente Arce, o realmente nos está mintiendo, pero de una manera vergonzosa, ¿no? Y hay una tercera planta de biodiesel, que es la planta de diésel sintético HVO, que es de las más caras, alrededor de $220 millones. Ni en Brasil, que es un país que produce tanta materia prima, tiene una planta de HVO. Es un diésel sintético que no está comprobado que sirve para el tema de los camiones, maquinaria agrícola. Entonces, todo este proyecto del biodiesel es un proyecto carísimo, es un proyecto que no tiene un sustento técnico y es un proyecto que no va a traer ningún tipo de solución práctica al país. Entonces, creo que este tipo de industrialización es la que nosotros no necesitamos como país. Deja al sector privado que haga lo que tenga que hacer como sector privado. No te pongas a hacer papas fritas. No te pongas, o sea, ¿para qué o por qué quieres hacer papa frita? ¿Sabes por qué? Porque detrás de estas plantas hay pues grandes cuestiones que sabemos, pero pocos los dicen. Así es. Bueno, de esta forma vamos a ir finalizando este primer espacio con nuestro querido Horacio, que forma parte, ¿no?, del equipo técnico que nuestro hermano, líder histórico Juan Evo Morales Ayma está trabajando como plan de gobierno de cara a estas elecciones. Y también acá con Denis, un politólogo comprometido con la patria, con la juventud. Pues los tres seguros de que vamos a, como instrumento político ahora Evo Pueblo, vamos a recuperar nuestra patria. Vamos a recuperar hoy, en este 2025, el poder político. Por ende, vamos a recuperar la soberanía de nuestra querida Bolivia. Por ahora nos vamos con eso. Muchas gracias una vez más, querido Horacio, Denis, por todos los datos concretos que el pueblo de Bolivia tiene que saber, ¿no? Entonces, nos despedimos por ahora con eso. Muchas gracias.